Pues bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en la presentación de Lo que la vida te cuenta, 10 pasos para tu transformación personal, de Gisela López, y publicado por la editorial Versos y Reversos, que es la editorial a la que yo represento. Mi nombre es Daniel Ramos. Y bueno, para quien no conozca todavía a Gisela, yo solamente haré un breve apunte biográfico profesional. Ella es una terapeuta con casi 10 años de experiencia, es licenciada en psicología, es terapeuta Gestalt, también se ha formado en otros ámbitos como la bioenergética, las constelaciones familiares, el enneagrama, si no me equivoco. Y bueno, a lo largo de los próximos minutos pues hablaremos de los temas centrales de su libro. Y bueno, hemos planteado la presentación como una charla porque pensábamos que bueno, es un formato quizá más ameno y más atractivo para todos, ¿no? Y bueno, al final de la primera parte de la presentación pues abriremos un turno de preguntas para todas aquellas personas que estéis interesadas pues en ampliar algún tema que os haya podido interesar. Y bueno, después pues habrá la firma de libros. El libro está a la venta aquí en el mostrador de información, saliendo a la izquierda. Y bueno, muy amablemente Gisela pues os firmará el libro. Y bueno, no sé si tú quieres añadir algo más antes de comenzar. Bueno, ya has dicho todo mi currículum. Nada, simplemente gracias por venir a los que conozco y a los que no. Veo muchas caras familiares. Y nada, añadir que estoy muy contenta y un poquito nerviosa. Y bueno, espero que os resulte interesante esta charla. Nada, dispara. Bueno, a mí me gustaría comenzar con una primera pregunta, yo creo bastante lógica. En tu libro defines 10 pasos para nuestra transformación personal o para vivir con mayor autoconciencia. Y a mí me gustaría que explicaras qué criterio has seguido para definir estos 10 pasos. ¿Se responde más pues, a una experiencia personal o a tu experiencia como terapeuta? A ver, realmente un criterio no he seguido. Más bien los temas que han ido sucediendo, ¿no? Primero en mi proceso, yo yendo a terapia, trabajándome, y después como terapeuta con mis clientes. ¿Se oye bien? Sí. He visto que los temas se repetían, ¿no? Entonces quizás de entrada no parecían el mismo tema, pero en el trasfondo se podía ver claramente que a lo mejor era un tema que tenía que ver con los padres, o un tema que tenía que ver con un asunto pendiente, o con el cuerpo, con la respiración. Y a raíz de ir haciendo estas conexiones he ido de alguna manera generando estos pilares que considero básicos. Es una propuesta que hago yo. No hay ningún orden, ¿sí? Cada capítulo es un tema, pero no hay un orden a seguir. Simplemente considero que son temas básicos para cualquier persona que quiera iniciar un proceso o simplemente aprender y tener más conciencia. Bueno, que de hecho también los temas, aunque se pueda leer el libro cada capítulo por separado, en cierto modo todos los temas están conectados, ¿no?, entre sí. Sí, hay una conexión porque realmente cada tema tiene un poquito de cada uno y hay un hilo de fondo que conecta todos los temas, que sería como un poco la espiritualidad, que al final hay una reflexión, ¿no?, con el tema final, que es la muerte. Y bueno, ¿cuál es la pregunta? No me acuerdo. Bueno, pues, No, te preguntaba que aunque tú puedas elegir un capítulo al azar, ¿no? Claro. Que en cierto modo todos los capítulos están conectados, ¿no? Y que hay ese hilo conductor que quizá es la espiritualidad, ¿no? Claro, exacto. Entonces, a mí, que me gusta empezar siempre por el final, normalmente cuando cojo un libro tengo que confesar que suelo tener un poco de pereza de leerlo y siempre empiezo por el medio, por el final. Entonces si me engancha pues entonces vuelvo al principio y así pues bueno, este libro se pueda leer así, ¿no?, desordenadamente. Vale.
Después otra pregunta. Abres el libro con un primer capítulo que es sobre los procesos de cambio, sobre iniciar un proceso de cambio. Y a mí me gustaría preguntarte por qué nos cuesta tanto cambiar, incluso cuando intuimos o sabemos a ciencia cierta que necesitamos iniciar un proceso de cambio profundo en nuestras vidas. Vale. Bueno, cambiar a veces significa mover los cimientos que nos hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cambiar significa tomar las riendas, responsabilizarme y asumir las consecuencias, ¿no? Y bueno, hay personas que tienen miedo a esas consecuencias, otras tienen miedo al fracaso, otras tienen miedo a que al iniciar un cambio pierdan ciertas personas de su alrededor. Al final supongo que es miedo, ¿no? Es esa emoción la que paraliza más a la hora de generar un cambio, incluso cuando más se necesita, ¿no? A veces hay personas que se ve claramente que necesitan hacer un cambio, ya sea por salud, por X problemática, y pese al miedo no cambian, ¿no? Entonces, a veces el trabajo va más enfocado al miedo que al iniciar un cambio en sí, ¿no? Que además, cuando queremos abordar un proceso de cambio, y se me ocurre otra pregunta, es que quizá entra en conflicto, ¿no? Lo que nosotros queremos o sabemos que necesitamos y después lo que el entorno espera de nosotros, ¿no? Bueno, claro. Supone entrar en conflicto quizá, ¿no? con el entorno. Claro. Sería un poco lo que comentábamos un día de la sociedad de la imagen, en la que digamos que te dicen a veces de forma implícita, ¿no? Lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer, lo que tienes que incluso llevar, ¿no? Como prendas de ropa. Y es un sistema. Cuando uno tiene que cambiar, porque la vida se lo está pidiendo, hay que salirse del sistema. Y salir del sistema implica ser señalado, ser criticado, juzgado, ¿no? Rechazado, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil. Ahí entra el tema del amor incondicional, del poder aceptar que el otro se salga del sistema. Si yo estoy en una relación, aunque sea de dos, una relación de pareja, y necesito salirme del sistema, al otro no le queda otro remedio que aceptarlo, si no va a sufrir. Bueno, eso ya lo tocaremos luego, porque me estoy adelantando. Bueno, a mí se me ocurre otra pregunta, que es sobre este tema, ¿no? Que es de qué manera podemos afrontar ese miedo al cambio o esa resistencia, ¿no? Que a veces tenemos al cambio, ¿no? Bueno, ahí el trabajo sería el trabajo de autoconocerse. A veces tenemos miedo, pero solo sabemos que tenemos miedo, no sabemos por qué tenemos ese miedo, ni siquiera sabemos que el miedo es real o infundado, ¿no? Entonces ahí el trabajo sería un poco ver de dónde viene ese miedo, es real, y si no es real, qué creencias sostienen ese miedo, porque está claro que se generan por una serie de pensamientos, de creencias, de ideas, y ahí uno se puede conocer, puede saber qué se dice, que se paraliza, qué se dice que se pone un límite. Lo que decíamos, ¿no? Si cambio, me dejarán de querer, si hago una cosa diferente, me van a señalar. Entonces es básico el proceso de autoconocerse, saber de dónde viene ese miedo, y si es en parte real, bueno, pues cómo conseguir poder lograr ese cambio con el miedo, ¿no? Con el miedo al lado, quizás con más prudencia, quizás a tu ritmo, ¿no? Respetando el ritmo de cada uno, sin acelerar porque el otro te lo está diciendo, porque el terapeuta te está empujando a eso, ¿no? Entonces sería el autoconocerse. Muy bien. Después otra pregunta que te quería hacer. A mí una de las cosas que me ha gustado más de tu libro es que tienes la capacidad para explicar de manera sencilla conceptos que son complejos, como el ego. A mí me gustaría que explicaras qué es el ego, cómo se construye y de qué manera nos condiciona.
Bueno, no es fácil esta pregunta. Para mí, el ego, a ver, el ego es la identidad. Esa identidad que todos tenemos y que está generada por los tres cerebros, ¿no? que serían el mental, el emocional y el instintivo. Ahí entra también el cuerpo. El cuerpo entra dentro del ego, ¿no? Que a veces se nos escapa, pensamos que es solo la personalidad, pero está conectado. Entonces el ego sería esa identidad. ¿Qué pasa con esa identidad? Que para diferenciarnos necesitamos decir cosas como yo soy así, a mí me gusta esto, o yo soy médico, yo soy una persona generosa, X. Y esta diferencia está muy bien, de hecho está bien que haya variedad, que seamos diferentes, pero el problema radica en que hacemos de esa diferencia una separación y nos separamos del otro. Y la separación hay que mantenerla. Para mantenerla necesitamos estar en lucha contra los ataques externos, que al final son internos, porque son proyecciones mías, ¿no? Son cosas que yo veo como ataques. Y eso sería un poco la parte neurótica del ego, ¿no? Cuando ese ego genera una separación y necesitamos luchar para mantenerlo a salvo. Bueno, no me enrollo más porque podría estar aquí hablando de... Bueno, otro concepto que introduces en tu libro respecto a este tema es la funcionalidad del ego, ¿no? El ego tiene una función, ¿no? Pero para ser capaces de, claro, para observar esa funcionalidad del ego necesitamos verlo desde el exterior, ¿no? Y quizá en ese sentido el trabajo del terapeuta, en ese darnos cuenta de que quizá nos estamos identificando en exceso, ¿no? con una de estas máscaras de las que hablabas, pues en ese sentido el trabajo del terapeuta es importante, ¿no? Es muy importante porque la problemática del ego es cuando nos hace inconscientes, y cuando nos hace inconscientes no podemos ver o no podemos diferenciar una situación que nos está ocurriendo de la interpretación que hacemos de esa situación, ¿no? Y ahí es cuando reaccionamos de forma descontrolada, de forma emocionalmente desproporcionada. Y ahí la figura del terapeuta pone esa conciencia a la persona, ¿no? ¿Cómo? Haciendo de espejo, bueno, al menos la terapia que yo hago, ¿no? Lo que yo hago es hacer de espejo del otro a través, por ejemplo, de hacerle ver cosas que dice, que hace, que para mí son incoherentes. O, por ejemplo, estás hablando de algo que me parece triste, pero tienes una sonrisa en la cara, ¿no? Y ahí el otro puede ver cómo esconde la tristeza. Entonces ahí yo puedo preguntar qué pasa con la tristeza, qué te pasa que la ocultas, te recuerda eso a algo, de dónde crees que viene. Y ahí se hace una serie de guía y acompañante para que el otro pueda poner luz en una, digamos que sería, la inconsciencia sería todo una sombra, ¿no? Yo me la imagino así, y el poner luz sería poner conciencia, cada vez tendría menos sombras. Y esa es la figura del terapeuta. Con el paso del tiempo, cuando alguien ya tiene suficiente conciencia de sí mismo, se conoce, sabe por dónde cae siempre, dónde se repite, dónde se engancha continuamente, ya no necesita proyectar esa figura de observador fuera, ¿no? Ya la puede hacer dentro. Ahí el trabajo de meditación, por ejemplo, es muy interesante. Después otro tema que está en otro capítulo del libro, hablas de amor incondicional y de amor condicional, ¿no? No nos han enseñado a amar incondicionalmente. Entonces mi pregunta sería, ¿qué entiendes tú por amor condicional, por amor incondicional, y quizás cómo podemos avanzar hacia ese amor incondicional? Yo sé que el amor incondicional existe. Ahora, sé que no es muy común. Yo tenía una gata y creo que ella amaba incondicionalmente. De hecho, yo aprendí mucho con ella.
Y sé que hay muchos maestros que aman incondicionalmente, ¿no? Pero sé que no es fácil. Hablemos primero del amor condicional. El amor condicional, bueno, como la palabra dice, hay una condición, ¿no? Es yo te amaré si... es decir, por ejemplo, con nuestros padres, todos hemos tenido unos padres, una familia y nos hemos sentido queridos, pero aún así siempre ha habido alguna condición, ¿no? A lo mejor sin mala intención, pero se ha generado eso. Cuando hagas los deberes, iremos al parque. Cuando ordenes la habitación, estaré orgulloso de ti. Cuando te aprendas la tabla de multiplicar de pe a pa, tendrás un 10, ¿no? Entonces, todo son condiciones. Es como un amor vendido, es como un amor falso, ¿no? Y el amor condicional, en la otra cara, sería el poder aceptar que el otro hace otra cosa diferente a la que tú esperas. Es aceptar que el otro está en otro momento, quizás, en otro proceso. No forzar al otro, al contrario, acompañarlo. Me he perdido. ¿Cuál es la pregunta? No, bueno, te ¿Cómo podemos lograr el amor incondicional? Sí, ¿de qué manera podemos avanzar hacia ese amor incondicional? Vale. Vale. Ok. Bueno, yo siempre pienso que el mirarse a uno mismo, la relación que tenemos con nosotros mismos, es el principio de todo. A mí me sirve ver qué relación tengo conmigo misma cuando me digo que cuando logre tal cosa, entonces seré feliz. Cuando X objetivo sea conseguido, podré estar orgullosa de mí misma, ¿sí? Esas cosas que nos decimos de cuando sea así, cuando haga esto, estos son condiciones que yo me digo a mí mismo para amarme, ¿no? Cuando yo no puedo amarme a mí misma sin condiciones, no voy a poder hacerlo con el otro. Entonces, creo que el trabajo más sencillo también, y para empezar, sería mirarse a uno mismo, ¿no? ¿Cómo nos amamos? Después hay otro capítulo que tú has titulado Reflejos y Espejos, en el que hablas de las relaciones, ¿no? Y vendrías a afirmar que las relaciones que tenemos, ¿no?, reflejan un poco en qué punto nos encontramos en nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Y a mí me gustaría que profundizaras un poquito más en este tema. Vale. Bueno, cuando hablo de espejos y reflejos, hablo o me estoy refiriendo al término de polaridades. Polaridades, a lo mejor te suena un poco a chino, para quien no sepa un poco el lenguaje terapéutico, lo explicaré un poquito. Hablamos de polaridades cuando hablamos de dos caras de una misma moneda. Entonces, todos tenemos las dos caras. El problema es que nos identificamos más con una o solamente con una. Y al identificarnos con una, por ejemplo, si yo me identifico con mi parte insegura, pongo en el otro la parte segura. Entonces me buscaré una pareja que sea o me dé o me transmita esa seguridad. Y dependeré de la seguridad del otro para tenerla yo. Bueno, vendría a ser como intentar llenar, ¿no?, nuestras carencias o suplir nuestras carencias con el otro. Sí, pero carencias que no son reales, ¿sí? Que no nos hemos parado a buscar dentro para dárnoslo, ¿sí? Entonces, de ahí lo que tú comentabas del nivel de evolución, ¿cómo lo has dicho? De la relación que yo tengo con el otro, el nivel evolutivo se parece, sí, ¿no? Que las relaciones que tenemos en cierto modo reflejan pues un poco claro, en qué nivel o en qué momento de nuestro proceso de desarrollo nos encontramos. Claro, exacto, entonces sería eso. El trabajo con las polaridades que yo hago en terapia es el de integrarlas. Primero hay que ver la otra parte, si no, no se puede integrar nada. Una vez puedo ver la otra parte, puedo dialogar con esa parte segura y digo, bueno, ¿qué pasa con esa parte que nunca sale? ¿Cómo es que está tan eclipsada por la parte insegura? ¿Qué sucedería? ¿Qué fantasía? ¿Qué miedo, ¿no?, hay para que esa parte no salga?
Y ahí pues se va poniendo esa conciencia, ese verse, ese autoconocerse, y cuando uno puede integrar ambas partes, de alguna manera está más completo, ¿sí? Ya no es solo una cara, es dos caras. Integras la dualidad en la unidad, ¿no? Que sería más hablando en términos de espiritualidad. Muy bien. Después hay otro capítulo que hablas de la relación con nuestros padres, ¿no? Hablas también de responsabilidad, es decir, de responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestra vida y de ser nuestros propios padres, ¿no? Háblanos un poco de la importancia de la relación con nuestros padres y de qué manera esta nos marca, nos condiciona y hasta qué punto nos puede llegar a determinar. Vale, a mí me gusta mucho la visión que tiene no es una psicoterapia, bueno, las constelaciones familiares es una técnica que se usa también, sobre todo para el trabajo con los padres, ¿no? Con la familia. Y me gusta mucho esta visión, lo que tú comentas, cómo nos marcan los padres. Al fin y al cabo los padres son los que nos dan la vida, ¿no? Entonces, si nos relacionamos, depende de cómo nos relacionemos con los padres, nos relacionamos con la vida. Especialmente con la madre, porque la madre es la que nos ha dado la vida, nos ha tenido 9 meses de buffer libre y luego pues también, ¿no? Ha seguido ahí, digamos que el apego, el apego sano nos lo ha dado ella. Y depende de cómo me relacione con mi madre, especialmente me relacionaré con la vida, ¿no? Si yo rechazo a mis padres o uno de ellos, de algún modo rechazo la vida que me han dado. Entonces el trabajo aquí sería el de aceptar a nuestros padres con todas sus virtudes y todos sus defectos, porque aceptándolo daremos un sí a la vida, ¿no? Que es lo que nos han dado, y dejaremos de estar enfocados en lo que no nos han dado y dejaremos de proyectarlos en lo otro, en el otro, en la pareja, por ejemplo, es muy común, ¿no? Y bueno, ya no miraremos a los padres, ya no miraremos al otro, miraremos a la vida, nuestra vida, hacia adelante, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería mi propuesta. Después hay otro capítulo que habla de la importancia de resolver asuntos pendientes, ¿no? Como camino hacia la sanación de ciertas heridas del pasado, ¿no? Muchas veces esos asuntos pendientes nos generan malestar, nos generan dolor, sufrimiento, incluso resentimiento. Y no solo eso, sino que no nos permiten avanzar y no nos permiten desarrollarnos plenamente. Y a mí me gustaría que explicaras un poco cuál es la propuesta que haces en el libro. Vale. Bueno, los asuntos pendientes serían como el karma, ¿no? Es como cuando yo tengo ropa en casa o objetos que no uso y se acumulan y ocupan un espacio. Y bueno, por pereza no los quito, o no hago limpieza, o no me pongo a ordenar, ¿no? Y sé que el día que lo haga, pues me quedaré mirando esos objetos y me dará pena, lloraré, bueno, tendré que tirar cosas que no quiero. ¿Se entiende, no? La metáfora. Pero bueno, al final tendré un espacio, tendré un armario libre para poner ropa nueva o cosas nuevas. Y daré espacio a que otras cosas sucedan en mi vida, porque si no quedaré enganchado en los asuntos pendientes del pasado, y cuanto más viejos más pesan, y no por ser antiguos no tienen importancia, ¿no? Al contrario, van quedando ahí y van enquilosándose. Entonces habría que hacer una revisión de esos asuntos. Como comento en el libro, que a la gente le gusta mucho hacer listas de cosas divertidas que hacer, ¿no? De deseos o objetivos, todo es agradable, pero estaría bien hacer una lista, como hacemos la lista de la compra también, de lo que me falta comprar, pues lo que me falta resolver a nivel emocional, no a nivel mental o práctico. Bueno, y si alguien se queda en blanco al hacer la lista,
otra opción sería pensar en que me voy a morir mañana, por ejemplo, y qué pasaría si me muriera mañana. ¿Qué tendría que hacer, ¿no? Me quedan 12 horas, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que resolver? ¿Con quién querría hablar? ¿A quién querría abrazar, por ejemplo, ¿no? Que a veces un asunto pendiente es abrazar a alguien. No hace falta hacer un discurso ni nada. ¿O a quién querría agradecer, ¿no? de cosas que me han dado? Pues oye, hace unos años me diste algo, me dijiste algo que me cambió la vida, ¿no? Y te lo agradezco. Entonces, es una forma no solamente de cerrar, sino también de dar y de darse para luego recibir de los otros, ¿no? Bueno, esa sería la idea. Después hay otro capítulo que hablas de la muerte. Y bueno, vivimos en una cultura, sobre todo la occidental, que margina la muerte, ¿no? Esto en otras culturas pues no pasa, ¿no? Y bueno, entiendo que tu libro, o al menos es el enfoque que yo entiendo en este capítulo, es que hablas de la muerte, pero dándole un enfoque positivo, ¿no? Haciendo una reflexión sobre que la muerte podría servirnos para reflexionar en cómo estamos viviendo, ¿no? O explícanos un poco cómo enfocas este tema en el libro. Vale. Vale, a ver. Mira, hace poco estaba leyendo un libro en el que, bueno, luego digo esto. Hace unos años estaba viajando y viajé por el Tíbet y por la India, y bueno, la China, esa zona, ¿no? Y viajando, bueno, vas mirando los países que hay al lado, ¿no? Y había un país que se llama Bután, no sé si lo conoces o te suena. No he tenido el gusto, de momento. Yo tampoco lo conocía, entonces lo conocí, no llegué a ir, pero bueno, me dijeron que en ese país la gente es muy feliz, ¿vale? Bueno, investigué un poco por qué la gente es tan feliz en ese país y bueno, descubrí que todos los impuestos iban a servicios, tenían la luz, el agua, la sanidad, la educación, todo pagado. También descubrí que para ir de turista tienes que pagar un impuesto también muy alto y bueno, al final no fui y bueno, me quedé un poco extrañada, ¿no? Porque suena muy material, ¿no? Porque la gente es feliz solamente por los servicios. Bueno, ahí se quedó. Y hace unos días estaba leyendo un libro que habla sobre el tránsito de morir, porque está el tránsito de nacer, que sería la polaridad. Y en ese libro hablaban de que en este país, en Bután, son budistas y bueno, se ve que la muerte la tienen muy presente y reflexionan mucho sobre la muerte, ¿no? No sé si cada día pues ellos reflexionan sobre eso, la tienen en cuenta, digamos que no la esconden. Y de ahí comprendí el por qué están tan felices. Cuando hace poco tuve a mi hijo, en el parto hubo, al final, ¿no? Hubo pues las últimas contracciones, pensaba que me moría. Y luego me enteré que parece que cuando crees que te vas a morir es cuando ya viene, ¿no? Cuando nace. Cuando crees que te mueres, viene la vida. Entonces, en ese momento yo pensaba que me moría, pero sabía que no moriría, ¿no? Pero la sensación la tuve, el pensamiento se pasó por la cabeza. Y ahí comprendí, o de alguna manera vi que me iba a morir algún día. O sea, yo lo tenía como una ilusión, no sé, ¿se entiende? Sé que me voy a morir, pero no lo tengo presente, ¿no? Y esa simple creencia de tener en cuenta que me iba a morir o de sentirlo físicamente, me conectó más con la vida, con esa felicidad de vivir, con esa alegría de vivir. Y también comprendí a los butaneses o butanienses, o como se diga, ¿no? Que al reflexionar sobre la muerte son más felices y porque viven más intensamente o más plenamente, ¿no? Aquí en Occidente, como tú has dicho,
la muerte es como una putada, ¿no? Parece que morirse estás haciendo una putada al otro. Y cuanto más rápido vaya, mejor, ¿no? No sé si me equivoco, pero parece que hace años la gente pues velaba a sus muertos en casa y todo era como más lento, se hacía un cierre, ¿no? Esos cierres de los que hablábamos. Y ahora es como todo muy rápido y muy frío. Y bueno, no hay espacio, ¿no? para dar ese espacio, no hay espacio de lo que es la muerte, ¿no? Curiosamente, perdona que me enrolle, pero es que curiosamente lo que es el nacimiento también se ha medicalizado tanto ahora que tampoco hay espacio para sentir lo que es el nacimiento, ¿no? El parto, el dolor del parto, etc. Y bueno, ya me he perdido. La propuesta en el libro es que, bueno, tomarse la muerte como una oportunidad para vivir más intensamente, ¿sí? Para aprovechar más la vida. A mí no me importa la muerte, me importa el cómo llegaré a la muerte. No, y además que ser consciente de que hay un límite, ¿no? De Claro. que esto se acaba, ¿no? Claro. Quizá pues nos lleve a reflexionar un poco cómo vivimos, ¿no? Si estamos aprovechando realmente el tiempo, las oportunidades y todo esto, ¿no? Sí. Pues vale. Pues bueno, hay un hilo conductor del que hablábamos antes cuando comenzábamos la presentación, un hilo conductor que está presente en todos los capítulos, que es la espiritualidad, ¿no? Me gustaría preguntarte qué es para ti la espiritualidad y de qué manera la integras en terapia y en el trabajo con tus clientes. Vale. Bueno, para mí la espiritualidad tiene que ver con lo que se llama despertar, que sería poner conciencia, ¿sí? Bueno, que estoy pensando un poco. Es que me he quedado con la muerte, ¿eh? A ver, sí. Tiene que ver con el despertar, con la conciencia. Cuando uno va poniendo esa conciencia, va ampliando esa sombra, ¿no? De la que hablaba, se da cuenta de que hay más allá, ¿no? Del ego, ¿sí? Hay cosas que no vemos pero que están. Percibes más allá, ves más allá, sientes más allá. Eso sería también la espiritualidad. Desidentificarse del ego, darte cuenta de que es un juego, ¿no? También es muy interesante enlazar el tema de a mí me gusta enlazarlo con el cuerpo. Cuando estás presente, que sería la conciencia absoluta, sería también espiritualidad. Dicen los maestros que la iluminación consiste en comer cuando comes, bailar cuando bailas, ¿no? Dormir cuando duermes. ¿Sí? Sería un poco algo tan sencillo como eso, pues, y tan complejo a la vez, ¿no? Es mi forma de ver la espiritualidad. Y en terapia la voy incluyendo en función del proceso, ¿no? De cada uno, del trabajo individual, porque cada persona es un mundo y a medida que uno va integrando las polaridades, va cerrando asuntos, va desidentificándose del ego, puede ir más allá y puede incluir en su vida esa parte de la espiritualidad. Entonces sería en función de la persona. Después también, bueno, tú, como decíamos al comienzo, ¿no? Cuando hacíamos la introducción, que tienes una formación amplia, te has formado, bueno, eres licenciada en psicología, terapeuta gestal, te has formado en otros ámbitos como la bioenergética, las constelaciones familiares, enneagrama, entonces
¿Cómo conjugas todo este amplio abanico de herramientas en tu trabajo terapéutico? Vale. Bueno, mi base es Gestalt, ¿no? Para quien no sepa qué es la Gestalt, tiene que ver con el aquí y ahora, ¿sí? Entonces utilizo la Gestalt como una actitud frente al otro, sería una forma de estar presente, de estar con lo que hay en el momento. Y después voy añadiendo, ¿no? En función de, como he dicho antes, en función de la persona. ¿Cuál era la pregunta? No, un poco cómo conjugas todas estas herramientas, vale. Cómo lo trasladas a terapia, si te sirve pues para adaptarte mejor a las necesidades también de cada cliente, las claro. Particularidades de cada cliente. Claro. Sí, básicamente tengo una base que es una actitud, una forma de estar y bueno, es que dependiendo del cliente, dependiendo de la persona, van surgiendo o se va generando la terapia, ¿no? A veces mezclo mucho y hago mi propio método, mi propia técnica, ¿no? Entonces, creo que es importante tener muchos recursos o unos cuantos para poder hacer esa mezcla, ese cóctel, dependiendo de la persona que tengas delante, ¿no? Porque igual tampoco cada terapeuta es válido para cada persona, cada uno tiene que buscar su propio terapeuta, ¿no? Y así también cada terapeuta tiene que buscar sus propias herramientas y luego conjugarlas como pueda, como sepa, como le surja, ¿no? Es también un poco una alquimia a veces, la de la terapia. Después, bueno, vas a realizar varios cursos centrados en algunos de los temas del libro, incluso un curso del que habíamos hablado, ¿no? Que tocará un poco todos los temas, los 10 temas del libro. Y bueno, me gustaría que explicaras un poco pues, qué tipo de cursos has planteado, qué herramientas vas a utilizar y bueno, qué personas pueden estar interesadas en participar en estos cursos. Vale, bueno, habría como tú dices un curso, una charla práctica con todos los temas para tener una visión general y sobre todo recursos prácticos, porque en el libro, bueno, como sabes hay ejercicios, cada capítulo tiene un ejercicio aparte de casos prácticos. Entonces habría este primer taller o taller general con ejercicios prácticos y luego para ir profundizando en cada tema, porque cada tema realmente da para un libro, ¿no? Entonces haríamos talleres más específicos de algunos temas, ¿no? Quizás el tema de las relaciones, los padres, la pareja, el tema del ego, las emociones, la personalidad. Y bueno, el cuerpo también podría ser un tema interesante. Todavía está ahí cuajando. Sí, exacto. Bueno, para totes aquelles... Doncs bé, fins aquí la presentació. Esperem que hagueu estat doncs a gust, que us hagi semblat interessant. I bé, per tots aquells que estigueu interessats en adquirir llibres, està aquí al mostrador d'informació, sortint a l'esquerra. I bé, la Gisela doncs està aquí. Hem canviat la llengua, no? Sí. La Gisela doncs molt amablement us el signarà. Recordeu que teniu aquí doncs un paper on podeu apuntar el vostre nom, el vostre e-mail, per rebre tota la informació de cursos, tallers que anirem organitzant entorn a les temàtiques del llibre. I bé, novament moltes gràcies a tots i a totes per venir i fins aviat. Gràcies.